Buenos días, amada iglesia, te damos la bienvenida a ti, mi hermano, mi amigo, que estás allí conectado a través de este medio para venir a recibir esa hermosa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y no solo eso, sino darle toda la gloria y toda la adoración a Dios, toda la honra, porque Él se lo merece, porque a pesar de todo lo que hemos vivido en este tiempo, nos hemos dado cuenta que su mano ha estado allí. Yo creo que tú puedes decir hoy conmigo, la mano de Jehová ha estado para bendecirme, para socorrerme, para ayudarme en medio de cada dificultad. Por eso nos gozamos. Tenemos muchas cosas por qué agradecer a Dios y podemos hoy levantar su nombre. Te voy a invitar a que vayas conmigo en esta mañana al Salmo 121. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 121, Jehová es tu guardador. Dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La palabra de Dios nos dice en el versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Él va a guardar tu alma. Lo más importante es que Dios preserve nuestra alma, porque así un día estaremos allí en el cielo con Él, disfrutando su presencia, gozándonos con Él toda una eternidad. Así que mi hermano, te invito a que esta mañana abras tu corazón al Señor. Si es la primera vez que tú te conectas por este medio, hoy abre tu corazón, invita a Jesús que venga a morar en tu vida, que dé dirección a tu vida. No hay otro lugar, no hay otro momento, es el momento, es de ahora. Abre tu corazón, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida es grande. Así que les invito ahora a que hagamos una oración a Dios. Vamos a orar a Él, vamos a presentarnos delante de Él, a decirle cuán hermoso y maravilloso es Él. Y si tú nunca habías escuchado de Dios o nunca habías escuchado esta transmisión, hoy es el momento donde le puedes invitar a tu vida. Te invito a que cierres tus ojos allí para que no haya ninguna distracción y podamos orar a nuestro Dios, al Dios vivo. Señor, gracias. Tu palabra dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hoy reconocemos que nuestro socorro viene solo de ti. A ti es que te vamos a mirar, Señor. No importa cuál sea la circunstancia, vamos a levantar nuestros ojos a ti, al único suficiente Dios, al dador de la vida, Señor. Hoy, juntamente con mis hermanos, con mis amigos, te queremos exaltar, te queremos adorar, te queremos dar el lugar en nuestras casas, allí donde cada uno de mis hermanos, de mis amigos están reunidos, Señor. Allí venga tu presencia, Señor, a morar, a ministrar, a fluir, Señor. Gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias por este día, que es tu día santo, que es el día de proclamar tus grandezas, de darte gracias por todo lo que has hecho esta semana, Señor, y por todo lo que harás, porque sabemos que en ti estamos seguros, Señor, porque tú guardas nuestra alma, porque tu palabra dice que tú guardas nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Tú cuidas de nosotros. Por eso te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque hemos podido venir, orar y acercarnos delante de Dios. Ahora con esta disposición, con este gozo, con esta libertad que nos da el Espíritu Santo, vamos a invitar a nuestro hermano Wilber, que va a venir a guiarnos en esa alabanza, en esa adoración, para que podamos también entregar en este día nuestro corazón rendido al Señor.
Señor, en esta mañana reconocemos, Señor, tu nombre. Damos gracias, Señor, porque de tal manera tú nos amaste, que entregaste tu único hijo, Señor. Pero me amó, que a su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó. Y en la muerte fue porque me amó. Así es, Señor, gracias. De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por tu amor yo viviré. Quiero vivir para ti, Jesús. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque me amó por mí. Que tú moriste por mí, Jesús. Le seguiré. Así es, Señor. Quiero seguirte, Señor. Quiero darte mi alma, Señor. En gratitud a ese sacrificio. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó. Y en la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar. Así es, Señor. El precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí. Te seguiré, Señor, yo te seguiré. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré, Señor. Yo caminaré por ti, Señor. Porque Él murió por mí. Le seguiré. Oh Señor, yo cantaré tu amor, Señor. Yo te seguiré, Jesús. Y te amaré, Señor. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Y con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó a mí.
le seguiré. Y yo te seguiré con mi alma, vida y corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tu gracia está sobre nosotros, Señor. Y es la que necesitamos, Señor, para avanzar y permanecer en ti. Solo tu gracia, Señor. Solo tu presencia, oh Dios. Gracias. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, has vencido tu amor en mi debilidad, me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostiene. Sí, me sostiene. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente. Siempre permanece, oh Cristo. Adórale ahí en tu lugar. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido su amor en mi debilidad, me fortalece, tu espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene, me sostiene. Gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo. Tu amor siempre permanece en nosotros, Señor. Tú cumples, Señor, la promesa de estar siempre con nosotros hasta el fin de los días, Señor. Hoy decimos que tu gracia llueva sobre nosotros. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Tu gracia llueva sobre mí, bendito amor que me inundó. Tu gracia llueva sobre mí, oh,
Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó. Bendito río de redención. Bendito amor que me inundó. Bendito río de redención, Señor. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh, tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh, Cristo. Ya llueva suficiente. Amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh, Cristo. Bendito de redención, bendito amor que me inundó, bendito de redención. Gracias, Señor. Gracias por tu río de redención, Señor, que lleva a todo aquel que te quiere reconocer. Vamos a decirle al Señor que libre soy en su nombre. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias porque soy libre en ti. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Libre soy. Vamos a cantar en tu lugar. Adórale. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Libre soy. Y los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre para danzar, libre para vivir en ti. Libre soy.
Señor. Para correr, Para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti, libre soy. Por tu amor, en una cruz, por tu cruz. me diste Me diste libertad, Señor, en la cruz. Me diste, Señor, el perdón. Gracias, Señor. Yo libre soy, Yo libre soy. yo libre soy, libre soy. Yo libre soy. Aplaude al Rey. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Wilber, que nos dirige en estas alabanzas, en esta adoración para nuestro Dios. Y hoy les tenemos una sorpresa. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que hoy vamos a escuchar a nuestros niños dando gloria al Señor a través de los versículos que se han memorizado y a través de la oración. Con ustedes dejamos a los niños. Buenos días, bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado. Te damos gracias por este bonito día. Te amamos y bendecimos y te queremos. Buenos días por todo que nos has regalado por esta hermosa mañana. Te damos gracias por el Señor, por todos los alimentos que nos vas a regalar. Amén, amén, amén. Toda la vida, con todo el corazón. Señor, gracias. Todo. Por la palmería. Gracias por este mundo de Abraham. Gracias por todo. Yo soy de la sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. Hoy le vengo a presentar unos de los versículos que me he aprendido. Santiago 4:7. Sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hola chicos, vamos a aprenderlo todos los ciclos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿En quién temeréis? Salmos 27. 1. Jehová Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmos 1. en el En el día que debo, yo te confío. Solamente te Salmo 56:3. Diga débil, fuerte soy. Joel, 4:10. orad. Orar, sí se sabe. Primera de Tesalonicenses 5:17. En el principio En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El día que temo, en ti confío. Salmos 56:3. Bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
2, 3, 1. Muy buenos días, mi nombre es Camilo Gutiérrez. Yo voy a recitar unos cuantos versículos bíblicos. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Segunda de Timoteo 3:16. La escritura de Dios es... Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Dios por este remanente de niños que está levantando. Los niños tienen un corazón muy lindo para el Señor, sensible para su voz, y es lo que estamos viendo hoy. Ahora, con esta preparación que Dios nos ha hecho, este gozo de ver a nuestros niños allí en la palabra, en la oración, vamos a recibir la palabra de parte de Dios que hoy tiene para nuestras vidas. Así que en esta mañana invitamos a nuestro pastor que viene hoy con esa palabra de parte de Dios. Bendiciones a todos mis hermanos y gracias por estar aquí cada domingo 9 de la mañana y poder encontrar en la palabra del Señor lo que nuestra vida necesita. Mis hermanos, saludos a toda la iglesia, saludo a todos los hermanos, amigos, pastores, familiares que cada domingo se conectan con nosotros. Mis hermanos, para nosotros es un gozo y lo que hacemos lo hacemos con amor. Buscamos del Señor su presencia para que la palabra haga esa labor en cada corazón. En esta mañana y estas mañanas de los domingos vamos a hacer una serie sobre un estudio de primera carta y la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y lo vamos a enfocar como un reto y un llamado a los jóvenes, a que los jóvenes busquen al Señor, sirvan al Señor y se enfoquen al Señor. No importa que seas profesional o no, lo importante es que sirvas al Señor y te abras, porque lo que Dios quiere hacer contigo, joven, es algo poderoso. Si lo hizo antes y lo está haciendo con muchos, también lo quiere hacer contigo. Mi hermano o amigo que me escucha en esta mañana, vamos a orar juntos y te animo para que Dios hable a tu corazón y a mi corazón por su palabra. Señor, gracias por esta preciosa mañana y la oportunidad de poder transmitir tu mensaje. Es una gran responsabilidad, pero es una responsabilidad de amor. Una responsabilidad que has puesto en mi vida, un reto que me has dado desde muy joven de ser ese servidor a la cual tú me has llamado como pastor de la Iglesia de Restauración aquí en Valledupar, pero también ser pastor de manera virtual a muchas personas jóvenes que te conocen o no te conocen, para que tengan un mejor y mayor excelente camino de gloria a los cielos contigo. Señor, que todo lo que se transmita en esta mañana por tu palabra llegue a cada corazón, a cada vida y a cada persona, y que seas tú dándole claridad de ese llamado y de este reto que tú haces desde esta mañana a cada persona y a cada joven que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy entramos a la exposición y entramos a esta serie de enseñanzas con un tinte juvenil, un tinte de reto, las cartas primera y segunda de Timoteo. Y en este día vamos a solamente introducir desde el punto de vista de Pablo, de la iglesia y de Timoteo, conocer un poco de ellos para poder entonces el próximo domingo seguir con la serie, toda la carta de primera de Timoteo y segunda de Timoteo. En esta parte introductoria encontramos que en este presente tecnológico y convulsionado encontramos vivencias difíciles de entender.
la moda en las redes sociales, como los retos que inventan las personas adultas y las practican aún los más jóvenes, están queriendo destacarse por llevar a cabo retos de los cuales algunos tontamente ya han acabado con su propia vida. La mayoría de estos retos atentan contra la vida, la salud y la dignidad humana. No traen ningún tipo de provecho. Lo interesante, mi hermano y amigo, es que en la Biblia encontramos retos que Dios colocó, impuso y dio a los hombres para que lo asumieran para el fortalecimiento y el esparcimiento del reino de Dios sobre la tierra. Así que por esto quiero entrar en esta mañana con esta serie que hemos llamado El reto al joven creyente. El reto al joven que necesita tener un aliciente y unas herramientas, estrategias para una vida mejor. Aún hay un reto que Dios quiere hacerte a ti, varón, mujer, joven. Un poquito más enfocado a los jóvenes y adolescentes. Por eso esta mañana te reto para que tengas y estés ahí conectado hasta el final de cada enseñanza que desde hoy vamos a iniciar con el estudio de la primera y segunda carta a Timoteo. Recuerden que Dios está interesado en los jóvenes por su fuerza, por su compromiso, por su devoción, su sensibilidad a la presencia de Dios mismo. Cómo Dios usó a los jóvenes en la antigüedad, los ha usado y los seguirá usando cada día para levantar el reino de Dios. Joven, disponte. Así que quiero que miremos que en la Biblia Dios usó a los jóvenes. Y si tenemos algunos jóvenes, vamos a ver si ustedes se acuerdan de alguno de ellos. El reto a un joven que Dios tomó para administrar a un imperio. ¿Quién fue? José. A 4 jóvenes que Dios retó para no contaminarse con la comida del rey y sí que menos adorarle. ¿A quiénes? Daniel y sus amigos. A un joven deportado, llevado casi como esclavo a estar en un lugar donde era lleno de idolatría y maldad. Él supo mantener el reto de vivir en santidad, guiado por el Señor. Oraba 3 veces al día. ¿Quién es? Daniel. Y también retó a una mujer muy joven para que fuera el recipiente del Hijo de Dios. ¿A quién fue? Pues a María. Pero también retó a otros jóvenes. A uno muy joven, adolescente aún, en la cual encontró a un gigante y lo enfrentó con el nombre del Señor, con el poder, y lo derribó. Un gran gigante peleador llamado Goliat. Pero también tomó a un joven temeroso, enfermizo, a enfrentar un pastorado en una ciudad comercial, cosmopolita, filosófica e idolátrica, siendo la iglesia de Éfeso la primera iglesia del primer siglo y la más importante. ¿Quién fue? Timoteo. Y esto lo veremos en este estudio de primera y segunda carta de Pablo a Timoteo. Recordemos el tema, el reto al joven. No lo voy a colocar ni creyente ni no creyente. Dios continuamente está haciendo un reto a los jóvenes para que sean diferentes, para que marquen la diferencia. Y eso lo vemos en Timoteo y por eso vamos a estudiarlo. Ese mismo reto Dios lo está haciendo a ti, joven, adolescente. Veamos algunas referencias que nos hablan sobre ese reto que se le colocó a Timoteo al inicio de la carta y al final de la segunda carta a Timoteo. Vamos a la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 1, los versos 3 al 4. Y como estamos enfocándonos con los jóvenes, entonces vamos a leer no la Reina Valera, vamos a leer la versión traducción en lenguaje actual, en algunos versículos o en la mayoría de ellos. Dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 1, versos 3 al 4. Cuando me fui a la región de Macedonia,
te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso, y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénale, Timoteo, que no lo hagan más. Diles que no pierdan el tiempo estudiando historias falsas y las interminables listas de sus antepasados. Los que se interesan en esas cosas discuten por nada, y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Él. Y al final de la segunda carta encontramos también un reto final para Timoteo, ya a vísperas de que Pablo fuese muerto por los romanos. En 2 Timoteo capítulo 4, versos 2 al 5, 2 Timoteo, busque rápidamente la palabra. Joven, te invito a que busques la palabra. Busca en tu Biblia. Está bien, busca en tu teléfono o en una tableta o en tu computador, pero lee la palabra. 2 Timoteo capítulo 4, los versos 2 al 5. En esta traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: tú, Timoteo, anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo. Aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, dice Pablo, mantén la calma, la serenidad en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Ahora, una pregunta. Preguntarán los jóvenes: ¿pero por qué el pastor quiere que ahora estudiemos y va a predicar todos estos domingos sobre la carta de 1 y 2 de Timoteo? ¿Por qué razón debemos estudiar la carta? Porque es la vivencia del reto que se le presenta a un joven para dirigir pastoralmente una iglesia difícil. Ahora, veamos alguna referencia frente a esto. Dice 1 de Timoteo, a buscar la cita, capítulo 4, versículo 16. 1 de Timoteo 4, 16, ya aquí, ya en Reina Valera, volviendo para los que somos más maduros, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y la otra referencia que podemos leer frente el por qué tenemos que leer y estudiar estas cartas, más enfocado a los jóvenes, también la encontramos en 1 Timoteo 5, 7. Dice Pablo a Timoteo: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Hermanos, o sea, jóvenes, ustedes son importantes y Dios los está llamando en este tiempo para sacarlos de las garras del enemigo, para que cumplan un propósito eterno y para que sus vidas sean fructíferas, sean vidas que se les alargue, sean vidas de bendición a otros. También tenemos otros retos que te quiero hacer a ti, joven, para el estudio de Timoteo. Así que, mi hermano, no se sienta mal porque esté enfocada la enseñanza a los jóvenes. Es para todos, pero quiero que usted llame a su sobrino o primo o hermano para que esté en estas charlas, en esta serie sobre las cartas de Timoteo, y tenga en cuenta la importancia de cumplir el propósito y los retos que Dios ha hecho a cada joven para este tiempo tan difícil y convulsionado, en la cual los jóvenes realmente pierden el tiempo en hacer nada. Otros retos que te tengo a ti para este estudio es ayudarte a aumentar tu aprecio por la importancia de tomar la palabra, de aplicar la palabra y de enseñar la sana doctrina en la iglesia. Usted también puede enseñar a otros, usted también se pueden capacitar, usted también pueden alcanzar a otros para Jesucristo y sus vidas pueden dar ejemplo a otros.
Lo otro es que también puedas profundizar en tu agradecimiento por la misericordia que tuvo el Señor Jesucristo y todos sus colaboradores. Mire lo importante que es ser agradecido, porque muchos que no conocen de Cristo están muriendo. La droga, alcoholismo, prostitución, tanta pecados, y su vida, sus años de vida son acortados por esto. Pero tú aprovecha, como le dijo Pablo a Timoteo, aprovecha, haz obra de evangelista, capacítate para que puedas enseñar a otros. También podemos encontrar otro reto para los jóvenes en esta mañana, y es reconocer la importante función que desempeñan los obispos, pastores y otros líderes de la iglesia. Timoteo fue Timoteo porque tuvo una madre, una abuela y un maestro que fue Pablo, para instruirlo para que fuera Timoteo, el pastor de Éfeso. Y también otro reto durante este estudio es que es muy importante que tú, joven, encuentres el reto por la cual Cristo y Dios te ha hecho hombre y mujer, te ha hecho con capacidades. Que asumas tu propio reto en Cristo, valorando tu propio servicio dentro y fuera de la iglesia. Pablo y Timoteo trabajaron dentro y fuera de la iglesia, llevando el mensaje de esperanza y salvación, y todavía se hablan de ellos. Quiere ser recordado, lleva el mensaje de esperanza y salvación a muchos. Entrando un poco ya más en materia, podemos responder a la pregunta: ¿para quién se escribió esta carta? ¿Y por qué razón se escribió? Pablo escribió esta carta a Timoteo para ayudar al joven Timoteo, líder de la iglesia. Todavía no era pastor, estaba apenas entrando a cumplir ciertas directrices de parte de Pablo, para entender mejor sus retos y deberes ante la iglesia que enfrentaba. Repito, para ayudar al joven líder de la iglesia a entender sus retos y deberes ante la iglesia que él enfrentaba, que no era una iglesia fácil, una iglesia con muchas dificultades. Podemos resumir los retos de Pablo a Timoteo en 3 retos en toda la carta de primera y la segunda carta a Timoteo. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que cuide su vida. Le dice: ojo con tu vida, no descuides tu vida de oración, tu vida en la palabra, tu vida de estudio, tu vida personal, descanso, hacer un poco de deporte para no llegar un poquito tan gorditos. No descuides tu vida, ningún área de la vida podemos descuidar. Dios nos llama a cuidar todas las áreas de nuestra vida. Segundo reto es cuidar la doctrina, porque en ese tiempo había muchas falsas doctrinas, igual que hoy. Filosofías huecas, igual que hoy. Estos temas no son nuevos, son viejos, vienen de atrás, de años y siglos atrás. Y tercero, Pablo reta a Timoteo a ordenar la iglesia en otros aspectos donde la iglesia se encontraba desordenada. Veamos el contexto entonces. Estamos viendo esta enseñanza como la parte introductoria. Ya el próximo domingo estaremos desarrollando el capítulo 1 de primera carta a Timoteo. En este contexto de la primera y segunda carta a Timoteo, nos ayuda a responder a la pregunta: ¿por qué se dice esto? ¿O cuál es la razón por la cual esto sucede? ¿O por qué esto o aquello no se ha corregido? Y en el contexto también lo veremos bajo estos 3 elementos importantes. Pablo, quien escribe a Timoteo, Timoteo, a quien se le escribe, y Éfeso, la razón de esta carta. Esos son los 3 aspectos por los cuales vamos a desarrollar hoy este contexto previo al primer capítulo del próximo domingo de primera carta a Timoteo. Entonces, entremos en materia. Dentro del contexto, para poder hablar de esta carta, primera y segunda carta a Timoteo, necesitamos conocer quién era Pablo.
responder a la pregunta, ¿quién era Pablo? Pablo era un nombre romano que significaba pequeño. El gran apóstol de los gentiles. ¿Sabe por qué tú y yo conocemos del Señor? Porque Pablo predicó a Europa. Europa pasó el mensaje a América del Norte, Estados Unidos, y ahora nosotros recibimos ese mensaje por los americanos. Mire, por gracia de Dios, el apóstol de los gentiles. En la Biblia se lo representa como Saulo, que significa pedido a Dios o prestado a Dios. Eso lo describe Hechos capítulo 7, versículo 58. Usted lo puede leer luego en su casa. Así que la familia de Pablo había vivido originalmente en Giscala, de Galilea, pero la ciudad fue capturada, invadida, subyugada por los romanos. Entonces todos los miembros de su familia fueron llevados esclavos a Tarso. Eso fue el año 4 antes de Cristo, donde más tarde obtuvieron su libertad y un regalo, fueron colocados como ciudadanos romanos. De ahí que Pablo fuera romano. Entonces Pablo nació tiempo después de estos acontecimientos, porque era romano de nacimiento, como lo dice Hechos 22, 28. Cuando aparece por primera vez en Hechos 7, 58, se lo califica como un joven, 18 a 20 años. Su educación, probablemente Pablo asistió a una escuela en relación a la sinagoga en el lugar de Tarso. En esta ciudad políglota aprendió no solamente el hebreo, la lengua hablada en su pueblo, sino también aprendió arameo, también aprendió griego, y yo creo que también aprendió un poco de latín. También aprendió a hacer carpas, y esto parece que lo aprendió de parte o por parte de su padre. Siendo muy joven, se fue a Jerusalén. Se sentó a los pies del rabino y fariseo más renombrado de sus días. Mire, jóvenes, él buscó la mejor educación y aún la mejor educación religiosa y fue a los pies de Gamaliel. Lo encontramos en Hechos 22:3. Bajo la instrucción de Gamaliel, Pablo fue enseñado estrictamente conforme a la ley de sus padres. Y como resultado, vivió conforme a la más rigurosa religión llamada los fariseos. Fue un estudiante brillante y un defensor ardiente de las doctrinas y tradiciones del judaísmo. Y aventajaba a muchos de sus compañeros en el aprendizaje y en el celo y en el odio fanático por los cristianos. Tanto así que aventajó por lo menos a su maestro Gamaliel. Esto lo llevó a ser un perseguidor y aún daba cárcel y muerte a algunos cristianos. Su conversión, los primeros contactos con el cristianismo, el primer contacto con Pablo y los cristianos que se conoce, tuvo relación con la muerte de ¿quién? De Esteban. Él estuvo a los pies de la muerte de Esteban, siendo aún muy joven. En esta acción de masas que resultó en el apedreamiento de Esteban, señaló el comienzo del primer periodo de la persecución que devastó a la iglesia naciente. O sea, Pablo estuvo en la primera devastación y persecución y muerte de los creyentes, de los primeros creyentes. Mire, Pablo, según parece, se destacó en esta persecución. Y en un arranque de un odio fanático contra los cristianos, capítulo 26, verso 11 de Hechos, y intensificado por una conciencia acusadora, los arrastraba de las casas donde los encontrara, en la calle, y los arrojaba a la cárcel, los castigaba en las sinagogas y daba su consentimiento para que murieran, para que fueran muertos. Pablo cumplió esa tarea primero en Jerusalén, pero luego siguió a los creyentes esparcidos hasta otras ciudades y los perseguía sobremanera, como lo vemos en Hechos 8:4 y en Gálatas 1:13. Finalmente, la conversión se da en una de esas campañas de persecución que él mismo lideraba. El curso de la vida de Pablo combinaría completa y espectacularmente
al oír que había cristianos en Damasco. Pidió entonces cartas al sumo sacerdote, cartas de extradición que lo autorizaban ¿a qué? A arrestar, joven, escucha, y a llevar a Jerusalén a cualquier cristiano que encontrase en dicha ciudad. Mientras Pablo se acercaba cada vez más a Damasco, a mediodía, con un grupo de hombres que lo ayudarían en sus planes asesinos, lo rodeó una luz enceguecedora, más brillante que el sol. Pablo y sus compañeros cayeron a tierra y oyó una voz que se le identificó como Jesús de Nazaret. Le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y añadió la voz: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Abrumado por esta manifestación del cielo, preguntó qué debía hacer. La voz le ordenó ser testigo para Cristo entre los gentiles. Se le instruyó que entrara a Damasco, donde recibiría instrucción adicional. Al incorporarse Pablo, descubrió que estaba ciego, no veía. Y esas condiciones fue llevado y conducido para que viera a cierto Judas en Damasco. Entonces vemos que estuvo 3 días Pablo sin comer y sin beber, en ayuno, donde fue sanado ¿por quién? Por Ananías, al orar por él, luego que le impartió nuevas instrucciones concernientes a su ministerio, en la cual tenía que ir a Jerusalén y encontrarse con el apóstol Pedro y colocarse bajo la dirección. Así inició el ministerio de Pablo. En resumidas cuentas, usted puede ir a YouTube y puede, joven, amigo y hermano, encontrar la historia en YouTube con más detalle, y usted puede ver cómo Dios usó a un hombre, lo transformó de ser totalmente letrado, capaz de hacer y coger las personas y llevarlas para matarlas por su fe y su creencia que hacía lo correcto. Dios lo transformó totalmente y lo usa para que tú y yo recibiéramos ahora el mensaje. Dios hace la obra y la quiere hacer en ti como un reto. El segundo contexto, o en este contexto vamos a ver también lo que es la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso. Dice que conocida a Éfeso como la luz de Asia, en la luz, vaya, la primera y más grande metrópoli de Asia, famosa ¿por qué? Por su riqueza, por su sabiduría, también por su perversión. Era el centro de adoración de la diosa Diana. En medio de esta sociedad promiscua y llena de desventajas religiosas, nace ¿quién? La iglesia de Éfeso. Mire dónde nace la iglesia. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aquí se cumple la palabra del Señor. Donde se demostraba un desborde arquitectónico con templos inmensísimos, majestuosos, como el templo de Diana, como el diseño arquitectónico de crear un puerto artificial y crear también un teatro que congregara a más de 50,000 personas en ese entonces. Miren en la tecnología que desarrollaban ellos en la construcción. Entonces se encontraba Éfeso construyéndose en la entrada del valle que se extiende hasta el interior de Asia Menor y conectada por las autopistas principales de las ciudades de la provincia de Éfeso. Era una ciudad de fácil acceso, tanto en lo terrestre como en lo marítimo. Su ubicación, por lo tanto, favorecía ¿qué? Pues el desarrollo religioso, político y comercial, y ofrecía un campo muy favorable para las labores misioneras de Pablo, para que la palabra corra y sea glorificada. La ciudad se enlazaba sobre un lugar donde confluían 2 laderas, y en la base de esas 2 colinas, Pisón y Coreso, con una vista magnífica. Su clima era excepcionalmente bueno y el suelo del valle era inusualmente
fértil. Eso era la ciudad de Éfeso. Ahora, la iglesia de Éfeso del primer siglo se le llamaba deseada. Era la iglesia del primer amor. En pocas palabras, la iglesia a que todo el mundo deseaba pertenecer. Una iglesia que demostró un profundo amor y celo por la obra de Cristo y además una inflexible oposición ¿a qué? A los falsos maestros, a las falsas enseñanzas, a las doctrinas erradas. Claro, porque era un lugar muy de pensamiento libre, pensamiento grecorromano, los dioses del Olimpo, las grandes esfinges idolátricas y cultos idolátricos y cultos orgiásticos que se veían en esta región. Por la obra de Cristo y además inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas a las cuales la iglesia de Éfeso luchaba constantemente, se mostraba en que Pablo iniciaba en Éfeso esa predicación con ayuda de Apolos que marcó el comienzo de la iglesia de Dios en este lugar llamado Éfeso. Sencillamente la iglesia se llamó la iglesia de Éfeso. Eso lo describe Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Hablamos hace unos meses sobre las iglesias del Apocalipsis, iniciando por la iglesia de Éfeso. En su siguiente visita, Pablo encontró varias personas, un total de 12 hombres que se habían convertido en discípulos, y lo vemos en el capítulo 19, del 1 al 7. Había un remanente que se habían convertido al evangelio y que fueron bautizados por Juan. Pablo estuvo 3 años en Éfeso, compartiendo con ellos, enseñándoles las doctrinas, instruyéndole, predicando, fortaleciendo y estableciendo una iglesia. Comenzó a predicar ¿dónde? En las sinagogas, y luego enseñar diariamente en una escuela, la escuela de Tirano. De manera que todos los que estaban en ese lugar llamado Éfeso y a sus alrededores en Asia, judíos, griegos y otros que vivían en ese lugar de otras regiones, oyeron la palabra del Señor, como lo describe Hechos capítulo 19, verso 10. Varios acontecimientos especiales ocurrieron en Éfeso al inicio de que este pueblo conociera al Señor, donde Dios usó a Pablo para hacer grandes milagros, para hacer grandes movimientos espirituales en la sanación de personas enfermas y en la liberación de los demonios en las personas. La Biblia revela que Timoteo sirvió después como el pastor de esta congregación, como lo denota Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 1 al 3, que lo estaremos leyendo en las siguientes enseñanzas. Ahora sí, nos centramos en conocer un poco quién era Timoteo y luego en los retos a la cual Dios está llamando a Timoteo y que Dios está llamando a tu vida en este día. Hoy, joven, te reto a que seas un joven como Timoteo, a que seas un joven con la capacidad de cumplir estos retos. De Timoteo se dice que era una persona leal, una persona fiel, de fiel colaboración que significa su nombre, o el significado de su nombre es que adora a Dios. Era un hombre fiel, un hombre correcto, un hombre moral, un hombre de fiel colaboración, un hombre que se podía creer en él por su palabra, por su moral, por su espíritu, y su nombre, pues su significado, para que usted le quiera poner un hijo, el que adora a Dios. Eso significa Timoteo. Fue una ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer momento se estableció entre ellos una hermosa relación de confianza, de amistad, que nunca se rompió. Señala esto. Pablo nombra repetidas veces a Timoteo en los libros de Hechos y en los demás de sus 12 cartas. Y vamos a leer una cita en Hechos capítulo 17, 14 al 15. Dice la palabra en Hechos capítulo 17. Búsquelo rápidamente, 14 al 15. Dice: los seguidores de Jesús enviaron de inmediato a Pablo hacia la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron.
allí. Los que se llevaron a Pablo lo acompañaron hasta la ciudad de Atenas, pero Pablo les pidió que cuando regresaran a Berea, les avisaran a Silas y a Timoteo que fuesen a Atenas lo más pronto posible. Aquí se denota el nombre de Timoteo y el hecho que además se le dirigiera 2 epístolas en que lo llama verdadero hijo en la fe y amado hijo. La primera está en 1 Timoteo 1:1 y amado hijo está en 2 Timoteo capítulo 1 y 2 y capítulo 2 y versículo 1. Eso lo estaremos viendo en las siguientes enseñanzas. Esto solamente es un panorama muy rápido del contexto de las primeras 2 cartas. Cuando en su segundo viaje misionero el apóstol Pablo llega a Listra, conoce a Timoteo, que vivía allí. Era un joven más o menos de 17 años, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Es decir, su madre Eunice era cristiana y su padre era un hombre pagano. Pablo incorporó a Timoteo al grupo misionero que estaba forjando y que muy pronto llevaría el mensaje a Europa. El primer anuncio del evangelio más tarde, pasados algunos años, este joven discípulo recibiría el encargo de revelar por la sana doctrina en Asia Menor y de impedir que posibles desviaciones hacia otras enseñanzas falsas y destructivas. Eso fue un gran reto que se le delegó al joven Timoteo. Así que, jóvenes, ahora sí vamos a entrar en los retos. Vamos a ver más o menos unos 5 o 6 retos que Dios le hace a Timoteo por boca y dirección de Pablo y que Dios quiere traer a tu vida, a tu familia y a los demás jóvenes. Así que el primer reto es que no permitas que te desprecien por ser joven. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Eso lo dice 1 Timoteo 4:12. Dice, no permitas que te desprecien por ser joven. Es lo primero que entra diciendo el versículo 2. No permitas. Entonces los jóvenes se preparan, estudian, se capacitan y van a la empresa y no le dan trabajo. Y pregunta uno, ¿por qué no le dan trabajo? Porque es joven. Mire usted esto. Dios no rechaza a un joven que dispone su corazón para él. Dios nunca te va a rechazar. Al contrario, con esta enseñanza te está llamando, te está impulsando, te está inquietando a que tomes un reto de caminar como Jesús, de seguir las pisadas de Jesús, para que con tu carácter, el carácter que Dios te da, nadie te desprecie. Tú eres importante, tú eres valeroso, tú estás, y Dios te quiere usar para grandes cosas. No permitas que nadie te rechace. Tú eres importante para Dios, joven amigo. Si tus amigos te desprecian o tu familia, busca a Dios, Él no te va a rechazar. Y Él no va a dejar que te desprecien por ser joven. Y este era un reto que Pablo le hacía a Timoteo. No permitas que ninguno venga a menoscabarte porque tú eres joven. No, Señor. Claro, no es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no dé ocasión para que ninguno se aproveche y lo desprecie por ser joven. No des ocasión para que seas burla de otros jóvenes. Busca siempre que te tomen en serio. Esa debe ser tu vivencia diaria. Siempre busca que te crean, que sea creíble y que te tomen siempre en serio. Ciertamente en aquellos momentos Timoteo ya no era un adolescente, ya más o menos cumpliría los 30 años, pero en comparación con el apóstol Pablo realmente era un joven pastor, y en comparación con los grupos de liderazgo de ancianos y diáconos en las iglesias que se habían establecido por parte de Pablo, realmente era muy joven. Necesitaba aliento para no permitir que su juventud le estorbara en su ministerio, en el servicio como pastor de la iglesia de Éfeso. Y demostrar que los dones de Dios, escúcheme bien, joven, para el ministerio son tan importantes. Y más que la experiencia, es esos dones que Dios nos dio, esas capacidades espirituales que Dios nos dio, son mayores que la experiencia de los veteranos de la iglesia. Claro, porque es Dios quien nos dirige. Dios usa a los niños, Dios usa a los jóvenes, y si se disponen, nadie podrá hacer frente a ellos.
Una persona espiritual no tiene quien le señale. Aquí hay algo muy importante que quiero nombrarles un poco. Luego estaremos haciéndolo de manera más detallada. Y es que la presencia en el joven está enmarcada no por su edad o por su experiencia, sino por el poder que está dentro de él y que lo hace caminar en seguridad y que lo hace llevar a hacer la voluntad de Dios. No podemos, como líderes, y eso también me habla a mí, en que solamente nos podemos centrar en la persona adulta para que cumpla un servicio en la iglesia, sino también en el joven. Ellos están capacitados, Dios también le habla a sus vidas, pero tú, joven, debes asumir ese reto. No podemos solamente escoger a los adultos, sino también a los jóvenes por su testimonio y por su vida espiritual. Eso Dios me lo habló a mí como pastor. Entonces vamos a mirar eso, a darle la oportunidad a los jóvenes para que también sirvan en las diferentes áreas. Pero tú tienes que buscar del Señor, tú tienes que afirmarte en el Señor, tú tienes que mostrar una vida diferente, no a mí, al Señor. Y eso se va a ver en tu testimonio. El segundo reto que Dios te quiere hacer es que Dios te llama a ser un joven de ejemplo e inspiración para otras personas. ¿Cómo lo fue quién? Como lo fue Timoteo. Dice 1 Timoteo 4:12, seguimos en el verso 12. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Ese es el llamado y el reto que Dios te quiere hacer. Lucha por ser un ejemplo para los demás, para tus compañeros de universidad, compañeros de colegio, para tus padres, tus hermanos, tus familiares, para los hermanos en la iglesia, que ellos digan, uy, ese joven es diferente, ese joven tiene un espíritu diferente. Eso es lo que Dios quiere. Eso fue lo que le dijeron a quién, a Daniel, que tenía un espíritu diferente, que era diferente a los demás jóvenes. Ese es el llamado que Dios hace a tu vida. Ese es el reto que te hace el Señor en esta mañana, joven querido. Y que tú estás capacitado para llevar a cabo. No tengas miedo, tú sí puedes. No te sientas menospreciado, más bien siéntete orgulloso por el llamado y el reto que Dios está haciendo en tu vida hoy, para que puedas realizar de manera satisfactoria la labor en la iglesia, la labor en la universidad, una labor especial en tu casa y en donde estés. Es necesario que el creyente joven tenga un buen testimonio, sea un joven ejemplar en su conducta diaria, dentro y fuera de la iglesia, que tenga una actitud correcta que te ayudará a ganarte el respeto de los miembros de la casa, de la congregación, de tus compañeros y familiares, independientemente de la edad que tengas. Lo importante es tener a Jesús en el corazón para que Él te estimule y te ayude para demostrar que eres una persona diferente. El tercer reto que el Señor te está haciendo hoy, joven, y perdonen los ancianos o los adultos, no se sientan desplazados, pero también hay que enfocarnos a los jóvenes. Los jóvenes, Dios los está llamando. Si el diablo usa a los jóvenes para destrucción, Dios quiere que los jóvenes sean usados para bendición y para que su reino sea establecido. Así que, joven, este llamado es para ti hoy. Te reto, como tercer reto, a ser un joven modelo. No modelo eso de revistas, no señor, sacando pecho, no señor, no modelo de ropa, no, modelo al cual todos te imiten. ¿Por qué? Porque en tu vida está la presencia de Dios. Tú eres un joven correcto, porque eres un joven sabio, porque eres un joven que te controlas, eres un joven de carácter, controlas y tienes dominio de tu temperamento. No permitas, como dice 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario. Trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que todos oigan tu modo de hablar, que vean cómo vives, que traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Timoteo tenía que ser un modelo para los creyentes en cuanto a su conversación, a su forma de comportarse, a sus relaciones amorosas y relaciones de amistad, a su espiritualidad, a su fe, a su pureza. Esto lo debía hacer constantemente con perseverancia, mostrando frutos. Así se ganaría el respeto ¿de quién? De todos aquellos quien le ven, familias, amigos, conocidos, y a todos aquellos al cual
Dios quiere que tú le prediques, para que tengas la autoridad y nadie tenga que decir de ti nada. El cuarto reto, hacer un joven que da ejemplo de servicio, jóvenes serviciales. Hoy muchos jóvenes se destacan por no hacer nada, no les gusta hacer nada. El ejemplo de Timoteo ante los creyentes debe extenderse al servicio cristiano. Pablo debe usar su tiempo en 3 cosas mientras él llega a Éfeso. ¿Cuáles son? La lectura pública de las Escrituras, la exhortación de los creyentes y la enseñanza a los convertidos. Todo esto forma parte de las reuniones primitivas de la iglesia. Las primeras reuniones trataban este tipo de culto. ¿En qué? En conocer la palabra por la lectura, en saber trazar la palabra y en enseñar la palabra a los nuevos convertidos. Tú le puedes enseñar la palabra. ¿Cómo? Dale un consejo a un compañero. Un consejo a la cual tú tengas en tu corazón que Dios te ha dado por la palabra. Eso es enseñar. No tengo que estar ahí sentado, tu libreta. No, Señor. Tú puedes dar un consejo a un compañero. Puedes orar por otro compañero. Puedes ayudarle a tomar buenas decisiones a un amigo tuyo. Eso es enseñar la palabra. Eso es exhortar. Eso es dar el conocimiento de lo que Dios nos ha dado por su palabra. Porque es que la enseñanza de la palabra de Dios es un elemento importante. No solamente para el ministerio de la iglesia, sino ¿para qué? Para llevar vidas en santidad, vidas con proyección, vidas que den ejemplo a otros jóvenes. Por la causa de esa falsa enseñanza, por no cuidar la palabra y no dar una buena enseñanza, la iglesia estaba siendo golpeada por falsas doctrinas y por eso era importante ese reto de parte de Timoteo para poder contrarrestar con la sana doctrina las falsas enseñanzas. Ningún creyente ni iglesia puede permitir el descuido de la sana enseñanza de la palabra de Dios. En ella es donde aprendemos el plan de salvación, que no nacimos del mono, sino que Dios nos creó y que no hay ningún Big Bang, sino que Dios creador de amor creó todo lo que vemos, visible e invisible. Cuando descuidamos esta predicación, la enseñanza de la palabra, podemos enredarnos fácilmente en la falsa enseñanza y encaminar de manera errada fuera de los parámetros bíblicos. Entonces, este reto debe ser importante para ti hoy. ¿Por qué? Porque hoy no hay jóvenes que sean serviciales, no hay jóvenes que conozcan la palabra, no hay jóvenes que tengan temor de Dios, que sean de ejemplo para otros jóvenes. Es importante que respondas al llamado porque Dios te quiere usar a ti de manera poderosa y grande. Déjate usar por el Señor. El siguiente reto es el número ¿cuál? ¿Cuál sería el número? Recuérdeme. El número 5. Te reto a que seas ejemplo de crecimiento espiritual. Tú puedes ser inspiración para que otros también quieran conocer de Dios y se motivan a estudiar la palabra y a crecer espiritualmente. Primera de Timoteo 4:16 dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Finalmente, el joven pastor debía servir de modelo a su comunidad en el desarrollo y crecimiento espiritual. Debía entregarse de lleno al serio estudio de las Escrituras. Debía cuidar en primer lugar su propia persona y en segundo la doctrina. El joven debe evaluar a tiempo en lo que se quiere dedicar, en lo que está dedicando su tiempo. A veces nos quedamos pegados 1 o 2 horas ahí chateando. Eso no tiene ningún provecho. Dios te quiere usar para grandes cosas, para que seas ejemplo, para que instruyas a otro, para que ores por otro, para que tu vida espiritual impulse, inspire a muchos. Dios te quiere usar para grandes cosas. Las grandes cosas en Dios son las que marcan huella para tu vida y para la vida de todos a tu alrededor. Pero tú necesitas responder a estos retos. Y te animo, joven, tú puedes en el Señor. La vida verdadera y placentera no está en el mundo, está en Cristo. Está en Cristo. Y la vida eterna está en Cristo.
Y la salvación está en Cristo. Y la paz está en Cristo. Y la buena vida está en Cristo. Y la vida larga está en Cristo. Por eso te animo para que tomes estos retos con la ayuda del Señor. Así que quiero que repasemos todos los retos. A ver, quiero que me coloquen en el chat los retos. Primer reto, que no permita que te desprecien por ser jóvenes. Cuando tú estás apegado a Dios y Dios a ti, nadie te puede enseñar de nada y no te pueden despreciar porque ven en ti un espíritu diferente. Y eso lo vemos en 1 Timoteo 4:12. Sigamos repasando. El segundo reto, ¿cuál es? Escríbame los retos ahí en el cajón de comentarios y en el WhatsApp del Facebook. El segundo, ¿cuál es? El segundo es que seas un joven de ejemplo. Tú puedes ser un joven de ejemplo y de inspiración para otros, no solamente para otros jóvenes, para otros adultos, para niños. Dice la palabra, trata de ser un ejemplo. Tú puedes ser un ejemplo, ¿sabes? Si tú quieres más likes y más vistas como youtuber, sé ejemplo y testimonio. Da buenos consejos, que te vean que tú eres diferente, no porque te hagas un tatuaje o uses una ropa X o Y, no, porque en ti está la presencia del poder de Dios y el Espíritu Santo con un pensamiento diferente, con un vocabulario diferente, con una actitud diferente. Ese es el segundo reto. El tercer reto, ¿cuál es? A ver, escríbamelos ahí para yo mirarlos. El reto es a que seas un joven modelo, no un modelo. No. Que modeles la verdad de Cristo, que modeles a Cristo, para que así como tú imitas a Cristo, a ti también te imiten. Eso lo dijo Pablo. Imitadme a mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Tú lo puedes ser también. Eso lo dice en 1 de Timoteo 4:12. Que cuando te oigan tu modo de hablar, que cómo tú eres, cómo tú tratas a las personas, cómo eres de puro, otros imiten tu carácter amoroso y tu confianza y tu temor a Dios. ¡Qué hermoso! Eso sí llama la atención. Eso sí es para imitar, no las cosas locas que hacen estos youtubers con estos retos. No, de eso de nada te aprovecha. El siguiente reto, el reto cuarto, es que seas un joven de servicio, un joven servicial, que digan, oye, ese joven cómo es de servicial, no solamente en la iglesia, sino que se vea en tu casa, que se vea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que vean que tú eres un joven diferente porque tú eres un joven de servicio, un joven que le ayuda a la comunidad, que ayuda a la familia, que ayuda al hermano, que ayuda con su comportamiento a otros jóvenes, inspira a otros jóvenes a que se movilicen a servir, no solamente en la iglesia, porque a veces todo lo volvemos iglesia, sino también donde quiera que vayamos. O sea, tengamos un carácter de servicio. Como las mamás les gustaría que sus hijos fueran serviciales, ¿verdad, mamá? ¿Verdad, papá? Y el último es un reto a que seas un joven que crece espiritualmente, que no te quedes con la historia de Adán y Eva, que no te quedes con la historia de Noé, que no te quedes con la historia de Jonás, no, que escudriñes la palabra para que vea que la palabra te va a llenar y a saciar y te va a dar la sabiduría y la sagacidad para contrarrestar cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier joven que diga, ve, tómate esto, o mira, pasa la cosa. No, te puedan decir, tú digas, no, esas cosas yo no las hago, no me convienen, no me interesan. Cuando tienes ese carácter espiritual puedes decir no al pecado. Así que, joven, finalmente te digo, con estos retos, Dios te está llamando hoy a que evalúes en qué dedicas tu tiempo, qué estás haciendo para crecer, qué necesitas para que Dios siga llenando tu vida. Examina tu vida, qué estás haciendo con tu vida, joven. Cuando en el Señor puedes llegar a ser un joven reconocido por temer a Dios y guardar los mandamientos. Entonces esfuérzate, porque tú en el Señor puedes dar un buen testimonio, puedes ser grande como lo fue Timoteo. Estamos hablando de Timoteo. Estamos hablando de un joven como Timoteo. Hemos hablado de Daniel, hemos hablado de Samuel, hemos hablado de David, hemos hablado de
de Josías, hemos hablado de todos estos jóvenes que Dios usó para grandes cosas. Dios te quiere usar para grandes cosas y que tu nombre sea reconocido por muchos, por ser un joven que teme a Jehová y no un joven que se perdió en la droga o un joven loco que se accidentó en un carro o ratero. Dios no quiere escuchar eso de ti. Dios quiere escuchar de ti que tú eres un joven empresario que teme a Dios, que ayuda a la comunidad. Un joven pastor o evangelista, un joven que va a las misiones, un joven arquitecto que construyó una iglesia tal, un joven que se destaque en muchas áreas, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera. Hoy Dios te llama, como llamó a Timoteo, a cumplir un reto que diseñó solo para ti. Dios no quiere que hagas un reto que todos lo hicieron ya, no. Dios te hizo un reto solo para ti. Así como pasó con José, lo colocó a administrar un lugar majestuoso como Egipto, que era un país que gobernaba a muchos otros países, y Dios lo colocó en alta estima después de Faraón a administrar, porque era un joven diferente, porque no se acostó con la que le impuso, porque se mantuvo en fe, porque se mantuvo en la verdad y aguantó las diferentes pruebas que se le colocaron, retos, las pasó y Dios lo colocó en alto. Cuando tú pones a Dios en alto en tu vida, Él te pone en alto frente a muchas personas. Si Dios llamó a Timoteo para cumplir un reto, hoy Dios te llama a ti para que tú cumplas un reto. Y te está preparando y llamando para que hagas ese reto efectivo que marcará tu vida y la vida de muchas personas a tu alrededor. Escúchalo, atiende a su voz amorosa, al reto que te va a ayudar a caminar cumpliendo los propósitos eternos de Dios. No te rehúses, no lo rechaces. No rechaces la gran oportunidad de ser grande en Dios y de cumplir los retos eternos que marcarán la vida de muchas personas. ¿Qué dices? ¿Qué dice, joven? ¿Quieres aceptar el reto? Yo quiero que oremos por ti. Yo quiero que papá y mamá pongan la mano a su hijo. Si es su abuelo, el abuelo o la abuela o el tío, no importa que sea niño, pongan la mano, vamos a orar. Y nos vamos a poner de acuerdo todos para que Dios nos dé una juventud de retos hacia Dios, con temor, con temblor, con santidad, con propósitos eternos, para que cumplan las metas que Dios quiere que se establezcan, para que sean grandes. Así que cierre tus ojos, juntémonos nosotros como adultos y vamos a orar por ellos. Señor, aquí estamos, orando por cada joven, orando por cada un adolescente y niño para que en ellos se cumplan los retos eternos que has establecido para sus vidas, que son poderosos, portentosos, que marcarán la diferencia, que marcarán la vida de otras personas, de otros familiares, de otros amigos, al igual que la suya. Señor, hoy te pido que se abra, Señor, su corazón y su mente a conocerte. Hoy te pido, Señor, que seas tú haciendo la obra en su vida. Hoy te pido que como padres, abuelos, tíos, mantengamos ese canal de oración abierto para ver en ellos, Señor, lo que tú has preparado, esos grandes retos, que así como hiciste con otros jóvenes bíblicos, Señor, y de nuestro tiempo y tiempos antepasados, Señor, que te creyeron, Señor, y cumplieron esos retos, que ellos, Señor, también cumplan retos en ti. Que nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestros primos, sobrinos, hijos también, tú los uses para que cumplan tus retos eternos. Señor, que aunque nuestros ojos no lo vean, nuestros ojos de fe, nuestro corazón en fe en ti lo vea. Y oremos siempre por ellos, que como padres, Señor, plasmemos en ellos la verdad. Señor, que cambiemos nuestro léxico con nuestros hijos y profiramos, Señor, palabra de bendición, palabra de sabiduría, palabra de ciencia para su vida, y que nuestros hijos se levanten como hombres y mujeres de retos en Dios, temerosos, que alcancen muchos lugares, naciones, llevando tu palabra, Señor, en las diferentes áreas como profesionales, Señor, y con las estrategias que tú has establecido para con ellos. Hoy te pido, Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo los inunde para que los despierte en la madrugada, para que los inquiete, para que, Señor, ellos se sientan movidos por ti. Señor, experimenten algo diferente desde ahora, oh Dios amado.
Que toda aburrición, todo cansancio, todo estrés, toda enfermedad sean disipadas por la presencia de tu Espíritu Santo y que en ellos tú plasmes, Señor, tu reto para que ellos lo cumplan y se sientan satisfechos de la vida que tú les has dado. Y mañana más tarde ellos puedan también predicar a otros de los retos que tú has puesto en sus vidas y otros sean, Señor, bendecidos por el reto que ellos han cumplido, los retos tuyos que son eternos. Señor, gracias por esta palabra, por este tiempo hermoso que nos has dado. Y solo te pido, Señor, que tu gracia derrame sobre ellos para que se cumpla esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, les amamos. La pastora y mi persona les amamos. Si quieren hablar con nosotros con libertad, vengan, compartan sus preocupaciones, sus necesidades y vamos a ayudarles para que Dios cumpla los retos en sus vidas. Así que no se desconecte. Manténgase conectado, siga esta serie de enseñanzas estos domingos para que Dios hable a tu corazón y tú tomes un compromiso de un reto con Dios a una vida diferente y no te vas a arrepentir. Te lo confirma el Señor por la palabra, te lo confirmo yo y muchos que hemos entregado nuestra vida desde muy jóvenes al Señor. Les amo y bueno, seguimos ahora con la pastora y después que se acabe este tiempo, siguen los niños en ese reto de su clase para que ellos puedan también tomar su clase y vivir conforme a la palabra del Señor. Así que no se despeguen. Luego de este tiempo con la pastora, los cumpleaños y los anuncios, los niños siguen en su clase. Les amo y bendiciones, iglesia, y esté conectado a las diferentes reuniones que tenemos durante la semana. Bendiciones a todos. Damos gracias al Señor por esta palabra hermosa que nos ha mandado a través de la vida del pastor y recibimos ese reto. Nos gozamos porque Dios hoy nos está retando y nosotros somos valientes que lo vamos a recibir. Recordemos, hermanos amados, los anuncios para esta semana. El martes y jueves tenemos nuestro tiempo de intercesión. El martes a las 7 de la noche tenemos la escuela de servidores. El jueves, reunión con los jóvenes. Anime a los jóvenes, llame, dígales que se conecten. Estamos teniendo unos tiempos muy especiales y necesitamos ver que estos jóvenes conozcan lo que Dios está hablando para este tiempo y puedan ver que Dios está con ellos, fortaleciéndolos para avanzar en medio de este mundo que está atacando sus vidas. El sábado, reunión de varones. Ánimos, varones, que ustedes son la cabeza y necesitan ser inyectados con la palabra de Dios. Y el domingo nos vemos nuevamente en la escuela dominical y prepare su cena, la cena del Señor, porque vamos a tener un tiempo muy especial con la familia compartiendo esta santa cena. Hermanos, nos gozamos, le damos gracias al Señor por cada persona que cumplió en esta semana. Bendecimos la vida de Juan Daniel Vargas, bendecimos a nuestra hermana Kenny Chacín y bendecimos a nuestra hermana Paola López. Que el Señor les bendiga con bendiciones de lo alto, que la palabra de Números de 6, 24 al 26 sea sobre su vida, que Jehová los bendiga su vida en abundancia, mis hermanos. Feliz cumpleaños. Y mis hermanos, damos gracias por haber estado aquí hasta el final, por permanecer. Eres un valiente, eres una guerrera y vamos a despedir este tiempo dándole las gracias al Señor. Señor, gracias por esta buena palabra que trajiste a nuestras vidas, que nos da fuerzas, que nos guía, que nos lleva a toda verdad, Señor, y que nos da esta píldora de bendición para esta semana, para esos retos que se nos presentan, Señor. Gracias, Señor, te alabamos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos en sus casas dicen amén. Dios te bendiga.